¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Lo que ha generado este espacio de fotos con historia, hoy lo vamos a comprobar porque hemos ido más allá del simple relato y de la simple fotografía o imagen. Hoy nos vamos a dar cuenta de lo que significa construir un espacio inclusivo, interesante, educativo, porque a partir de uno de nuestros programas nació esta historia que vamos a compartir hoy. Y yo quiero agradecer muy especialmente, públicamente, a Rubén Russo, que en los últimos 15 días ha revuelto cielo y tierra para buscar datos, información y hacer el programa de hoy. Rubén Russo en Buenos Aires, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo nació este programa de hoy? La verdad que fue una cosa extraordinaria. A veces cuando uno lo piensa no se da cuenta las cosas que genera, ¿no? Y fue tal cual lo decís, después de un programa mío donde estaba hablando sobre los faros de Buenos Aires, había sido creo que la parte 2, donde estaba hablando del faro de Claromecó. Bueno, entre toda la audiencia, que es mucha, estaba el amigo Lito, que bueno, todo lo que corresponde al faro Claromecó le movió un montón de recuerdos que tenía, por lo que lo voy a dejar que lo cuente él ahora seguido. Y bueno, tal es así que le produjo un sentimiento grande, unos recuerdos que vinieron, se comunicó con vos. Vos me pasaste el contacto de Lito, empezamos a hablar y bueno, la verdad que con Fito. Con Fito parece que nos hubiésemos conocido desde hace un montón de años, y era terrible a medida que íbamos hablando y sabiendo de las cosas como a él le volvían a la memoria, y con un sentimiento muy grande contaba todo lo que sabe con respecto a la historia de hoy. Así que a partir de ahí nos empezamos a mover en conjunto, él por su lado, yo por el mío, pensando en que esta historia no podía quedar, porque para mí es una gran historia, para otros a lo mejor no, pero bueno, no podíamos dejar de contarla, porque bueno, pasa estas cosas que, esta es una opinión muy, muy personal, digamos. Hay muchas cosas que no se les da el valor que tienen, ¿no? Generalmente por parte de los gobiernos, de todos los niveles. La causa Malvinas muchas veces es como que queda en el olvido y son solamente los excombatientes los que van adelante, trasladando siempre la historia y demás, para que eso verdaderamente no se pierda. Y bueno, y es un poco el motivo por el cual decidimos tratar de hacer algo con respecto a eso, nuestro pequeño granito de arena, porque no fuimos ni somos los protagonistas de lo que va a ser esta historia, y nos parece que merece ser contada. Rubén, sí. Le vamos a abrir la puerta a quien nos acompaña todas las noches desde Centenario, Rodolfo Fito Egulián. Buenas noches, Fito, ¿cómo le va? Sergio, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, obviamente agradezco la deferencia que tuvieron, vos como el personal técnico de tu programa y los directivos, en hacerme un lugarcito para poder contactarme en primer lugar con Rubén, del cual no hace un mes que hubiera conocido durante toda la vida. Buenas noches, Rubén.
Y ¿Cómo por supuesto estás? un saludo muy, muy grande a la audiencia, lógicamente. Tu programa fue realmente un nexo invalorable para mí, con un contenido bastante emocionante, ¿no? Y de ahí surgió el contacto con Rubén, del cual a diario estábamos en contacto, valga la redundancia, y mientras íbamos juntos, iban aflorando en mi memoria muchos recuerdos de este gran amigo que ya no está más, que fue Omar Ángel López Cabaña, Lito para los amigos, ¿no? Tuve el honor y el placer de conocerlo y bueno, que me contara en primera persona el desarrollo que hicieron 76 días más o menos con el tema de las escuchas de las comunicaciones e interferencias a la flota inglesa. Yo siempre digo que un país evidentemente debe reconocer y tener muy en cuenta, lógicamente, a sus héroes que por ahí son anónimos y que evidentemente nadie los conoció. Ese es un poco el tema. Y, casualidad, gira todo alrededor, es increíble, de una estructura que para mí yo siempre admiré, que son los faros. Rubén, vos te pusiste en comunicación con Fito, ¿qué información te dio y a dónde fuiste a buscar más datos? Bueno, él me había comentado de esta historia, una historia que a mí me parecía increíble, que no la había escuchado nunca, y eso que modestamente he leído mucho sobre la causa Malvinas. Y bueno, son esos lugares, en esos rincones donde aparecen este tipo de cosas. Me puse a buscar en internet, había muy poca información. La poca información que había es de un periodista, Fernando Catalano, de La Voz del Pueblo, de Tres Arroyos, que había hecho una serie de notas con respecto a este tema, y no había mucho más para averiguar. Es donde empiezo no solamente a leer sus notas para saber más sobre la historia, sino a ponerme en contacto con él, que tuvo la gentileza de atenderme y sin ningún tipo de problema de empezar a pasarme los contactos, en algunos casos de personas que estuvieron en ese momento, y si no, bueno, familiares, por ejemplo, como la hija de Lito, Carolina, que nos aportó algunas historias. Hugo Cortés, que también es el amigo de Lito. No nos pudimos contactar en tiempo con Carlos Bancourt, que es otro de los protagonistas, el antenista, digamos, de esta historia, pero con el cual en cualquier momento me voy a comunicar y vamos a ver qué podemos hacer con Carlos. Y bueno, fue bastante difícil hacer los contactos. En un momento estábamos como trabados, hasta que la puerta en un momento se abrió y pudimos dar con todo. Y después, bueno, todo eso también hizo que espectacularmente abriera la cabeza de Rodolfo, de Fito, y cada vez se acordara de más cosas y más cosas. Y bueno, para poder armar esta historia por parte de todos, digamos. Fito, ¿qué es lo que más conmueve de esta historia, que tiene relación con un radioaficionado, pero también con una actitud patriótica de espiar o de interferir comunicaciones del enemigo en un momento de guerra, ¿verdad? Sí, evidentemente Lito en ese sentido tenía una experiencia bastante grande en comunicaciones. Es la preponderancia que tuvo fue tremenda por de radioaficionados, como me decía Omar, dice: un don nadie como yo y dos amigos, empezamos a peinar las comunicaciones y empezamos a obtener información que era valiosísima para las fuerzas argentinas, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿por qué se elige el Faro con Rubén?
En primer lugar, una estructura autosoportada, con una altura bastante importante, ¿no es cierto?, a nivel, digamos, técnico, a nivel eléctrico. Por otro lado, una zona bastante limpia de interferencias electromagnéticas, es decir, de baja, media o alta tensión. Y después la frutilla del postre a nivel técnico es que el espejo de mar que tienen hacia adelante, apuntando hacia Malvinas, era realmente una autopista para las ondas electromagnéticas. Claro. Lo que yo me refería era que era un lugar inmejorable a nivel técnico para recepción de señales tan débiles como las de radio. Claro. Y la otra antena estaba instalada, quedaba enfrente a unos 1500 kilómetros de distancia, instalada en el comedor, estaba en Malvinas. Esta era una antena del tipo de cuadro, que en su eje vertical, en la mesa que él tenía en el comedor, ahí estaba el transportador, ¿no es cierto?, con el norte, sur, este y oeste, por así decirlo, que al orientar la antena con movimientos suaves, él se fijaba en el instrumento indicador de señales de su receptor. El rumbo correcto era cuando obtenía la máxima deflexión de la aguja del instrumento. Ahí ya determinaba una recta. Claro. Por otro lado, en Puerto Belgrano había otra antena similar. ¿Qué ocurría? En el hemisferio, ¿no es cierto?, cuando uno traza las dos rectas y donde se cortan, es donde está la estación que se está recepcionando. Eso se denomina radiofoniometría, muy utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Ahí empezaron, ¿no es cierto?, a volcar en cuadernos, que yo los vi, los tuve en mis manos, frecuencia por frecuencia de las transmisiones inglesas. No sé si quedó claro esto. Sí, Rubén, quedó clarísimo. Sí, más que claro, porque me contaba Fito, bueno, lo que está contando ahora, que el nivel de detalle que hacía Lito en esas escrituras era tremendo. Lamentablemente nos contaba Carolina, la hija de López Cabaña, que esos cuadernos están extraviados, pero bueno, que en su momento eran como una gran Biblia, digamos. Claro, peinaba esas comunicaciones, obtenía lo que se hablaba ahí y luego tenía que traducirlo, Fito. Sí, correcto, Sergio. Cabe acotar que en Costanera 444, ¿no es cierto?, a 50 metros de la playa, en pleno centro, Lito contaba con una línea telefónica que le puso gentilmente la gente de Entel desde la central telefónica, que estaba ahí a muy pocas cuadras, en la cual era mantenida durante las 24 horas del día operativa. Claro. Ya sea en la parte técnica por un lado y por otro lado con personal, digamos, de las operadoras. Tras cartón, ahí él, digamos, pudo establecer recepciones, por ejemplo, en la cual determinaba que por ahí las comunicaciones pasaban todas a través de ¿cómo es que se llama? El Invencible. Esa era la cabecera, digamos, de toda la flota inglesa. ¿Por qué? Porque cada buque tenía su manera de transmitir, ¿no es cierto?, y sus características en cuanto a las transmisiones y las frecuencias. O sea que la tarea que hicieron fue realmente encomiable, porque ellos recepcionaban durante las 24 horas del día, durante los 76 días que duró todo. Me decía Lito, dice, mirá, era cigarrillo y café todo el tiempo, ¿no? Para todo esto, tiempo, bueno, claro, todo el tiempo, sí, a toda hora, tratando de obtener la mayor información de la primera comunicación que conseguían. Sí, correcto, Claro. sí, ahí no había horario ni nada por el estilo, ¿no? Ellos, por ejemplo, recepcionaban con voz de mujer las órdenes que se impartían en los buques. Entonces, ahí Omar tenía una amiga
Susana Ferrando, que hablaba muy, muy bien inglés, y él hacía escritos en inglés, y ahí empezaron a transmitir desde el Faro, ¿no es cierto?, con la voz de esta mujer, y empezaron a confundir a la flota inglesa. O sea, fíjate el nivel, a qué nivel llegaron, por supuesto, ¿no? Por otro lado, también había un equipo de alta potencia que tenía un amplificador lineal de 2 kilovatios, que en determinadas frecuencias producían una portadora que se superponía a las transmisiones inglesas, o sea que le provocaban un desastre tremendo, cosa que después se enteró, después de muchos años, ¿no es cierto? Los ingleses estaban bastante enojados con los radioaficionados argentinos, porque decían que le provocaron varios dolores de cabeza, ¿no? Claro. Rodolfo, le cuento a la audiencia que estamos hablando con un oyente que hoy es protagonista, Rodolfo Egulián, que está en Centenario, y con uno de los constructores de este espacio de Fotos con Historia, Rubén Russo, desde Buenos Aires. Fito, esto no se entiende si no es a través de la pasión por la radio, por la radioafición y por el patriotismo del Lito y toda la gente allí, ¿o no? Sí, sin duda, Sergio, sin duda. Yo te puedo asegurar que de las veces que charlaba con él por teléfono, y cuando lo conocí personalmente en 3 oportunidades que tuvimos en el mano a mano, yo te puedo asegurar que era tan jugosa las anécdotas que contaban. Por ejemplo, una de ellas, lamentablemente no pudo localizar el cassette, pero en una de las comunicaciones lograron grabar con un cassette en esa época un ataque de la aviación naval argentina, lo que comentaba el piloto inglés de un helicóptero. En la jerga propia de ellos y con el modismo, digamos, que tenían los ingleses, el piloto decía: están lloviendo perros y gatos del ataque infernal argentino. Es más, me comentaba Omar, dice, escuchábamos clarito las detonaciones de municiones, cohetes, hasta que en un momento se escuchó una gran explosión y hubo un silencio sepulcral, nunca más se escuchó nada más. Es muy probable que hubiera sido abatido el helicóptero, ¿no? O sea que fíjate a qué nivel se estaban obteniendo las comunicaciones. No sé si quedó claro. Rubén, ¿qué sentís vos cuando empezás a conocer esta historia, estos detalles? ¿Vas hasta la zona comunicándote con esa gente? ¿Qué fue lo que te movió? Mira, con lo que termina de decir Fito, la primera vez que me contó esta anécdota de recién se me pararon los pelos del brazo, y me volvió a pasar lo mismo, que eso me emociona, ¿no? Por la pérdida de la vida. Estábamos en un conflicto bélico, pero digo, el nivel de las cosas que se escuchaban y cómo eso de que le llovían perros y gatos, ¿no? Estos tipos de aparecen siempre de la mano de estas personas, ¿no? Que con ese gusto por poder contar verdaderamente la historia de estos héroes o los mismos combatientes, podemos empezar a saber más. Y bueno, eso es lo que nos propusimos con Rodolfo, como un mismo gesto, un mismo granito de arena desde nuestra posición, desde el lugar que vos me das en tu programa, desde él de tomarse la molestia a charlar conmigo, y de ahí a partir de ahí era con Rodolfo, era hablar todos los días y pasarnos todos los días alguna información nueva. Fito, bueno, ya se nos está haciendo bastante tarde. Yo te quiero agradecer que no solamente nos acompañes siempre en nuestro programa, sino que además hoy haya sido una pieza clave para poder reconstruir esta historia, recibirnos ahí en tu casa y haber tenido este gesto con Rubén Russo de construir y reconstruir esta historia. Infinitamente agradecido por haberme permitido, junto a ustedes y a Rubén,
rendir este pequeño homenaje a este grande que ya no está más entre nosotros, pero lo voy a llevar hasta mis últimos días dentro mío. Muchísimas gracias, realmente de corazón, Sergio. Al igual que Rubén, les agradezco infinitamente a uno de los tantos que colaboró en forma desinteresada y anónima. Gracias por todo, muchachos, se los agradezco de corazón. Rubén, para ir cerrando, Sí. destacar el trabajo de Fito, también de toda la gente de allí de Tres Arroyos, de toda la zona esa que colaboró para reconstruir esta historia, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Déjame 2 minutitos, voy a hacer lo más rápido posible para agradecer al periodista Fernando Catalano, el periodista de La Voz del Pueblo, de un periódico de Tres Arroyos, al mismo periódico La Voz del Pueblo, porque fueron también los que gentilmente me hicieron contacto con él. Por fotos a Carolina Mulder, fotógrafa de ese momento de las notas y que aportó las fotos también para graficar acá. A Carlos Bancourt, que si bien no pude hablar con él y pues está acá en las fotos y fue parte de esa historia, ojalá podamos comunicarnos en algún momento con él para que nos cuente también su experiencia y ver qué podemos hacer con eso. También agradecer a José Luis Peralta, Pomo, que le dicen, es un ilustrador de Tres Arroyos que hizo el logo ese que ustedes ven, además de las fotos que están pasando, hay un logo de un faro con el mapa de Malvinas atrás, con una bandera argentina. Esa ilustración es de Pomo. Al Museo Regional Aníbal Paz de Claromecó, que dirige Hugo Cortés, que también fue amigo de Lito, y a Carolina López, que gentilmente me atendió telefónicamente, es una de las hijas de Lito, y me contó, parte de las historias y demás. Y también a Patricia Ferrando, que es una de las que está en la foto, que es la hermana de Susana, quien fuera la que hacía la voz en inglés en esas interferencias que provocaba Lito. Rubén, le vamos a dar nuevamente el agradecimiento público a Rodolfo Egulián allí en Centenario. Felicitaciones y el reconocimiento para vos por toda esta investigación, por todo este trabajo. La verdad que has estado estos últimos 15, 20 días a full tras esta historia. Sí, era una historia que valía la pena, que no se podía dejar así, que uno a veces dice la frase, ¿no? Por algo suceden las cosas, pero la verdad que se produjo un chispazo mágico desde que Rodolfo se comunicó con vos y ahí empezó la cadena, y ya te digo, después hablar con él en estos 15 o más días, hablar a diario con él, gané un amigo y me parece que estamos haciendo nuestro aporte para poder hacer que esta historia se conozca. Así que un inmenso abrazo para Rodolfo, la verdad que un tipo genial. Rápidamente te agradezco por el espacio, por permitirme hacer este programa un poco diferente y por mostrar este feedback que hay y cómo se llegan estos temas a la gente, y la gente a veces participa en esto y se hacen grandes momentos, como considero que fue por lo menos para mí, ojalá que para los demás. Muchas gracias, muy agradecido, de verdad. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.